Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sabemos que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de su trabajo, especialmente de esa química tan increíble que demostraron en pantalla. Y es precisamente por eso que hoy vamos a desvelar algo que quizás se les haya pasado por alto, un detalle secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel que no verás fácilmente. Prepárense porque vamos a analizar esos pequeños gestos, esas miradas, esos momentos sutiles que hacen que una actuación pase de ser buena a ser inolvidable. Y si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre sus series y actores favoritos. Así que denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Hoy vamos a centrarnos en un aspecto muy particular de la actuación de Kerem Bürsin, especialmente cuando compartía escena con Hande Erçel en esa serie que nos robó el corazón a tantos. Hablamos de esos momentos en los que la interpretación va más allá de los diálogos escritos, de esos detalles minúsculos que al observarlos con atención, nos revelan capas y capas de significado. El título, como ven, es un poco intrigante, ¿verdad? El detalle secreto de Kerem Bürsin en la serie de Hande Erçel que no verás. Y es que precisamente esa es la gracia, ¿no creen? Lo que no se ve a simple vista, lo que requiere un ojo entrenado, un espectador atento para ser descubierto. Vamos a desglosar cómo Kerem, con su maestría actoral, lograba transmitir emociones y pensamientos complejos sin decir una sola palabra, a través de gestos, expresiones faciales y esa conexión casi telepática que establecía con Hande. Piensen en sus interacciones. No se trataba solo de decir las frases románticas o dramáticas que el guión les imponía. Había mucho más sucediendo en cada mirada, en cada roce de manos, en la forma en que se apoyaban el uno en el otro. Kerem Bürsin tiene una habilidad particular para usar su cuerpo y su rostro para contar historias paralelas. Y cuando estaba con Hande, esa habilidad se magnificaba. Vamos a analizar algunos de esos momentos clave. Por ejemplo, ¿recuerdan esas escenas donde uno de ellos estaba sufriendo o pasando por un momento difícil, y el otro estaba ahí, intentando consolar, pero sin saber muy bien cómo? Ahí es donde entra el detalle secreto. Kerem, en lugar de limitarse a un abrazo genérico, solía añadir pequeños gestos que lo hacían mucho más auténtico. Podía ser un ligero temblor en la mano, una mirada que se desviaba por una fracción de segundo antes de volver a fijarse en Hande, o la forma en que su mandíbula se tensaba sutilmente. Estos no son gestos que te detengas a pensar conscientemente mientras ves la serie, pero subconscientemente, tu cerebro los registra y percibe la autenticidad de la emoción. Otro aspecto fascinante es la forma en que Kerem reaccionaba a las emociones de Hande. No era una reacción reactiva, sino proactiva. Él no esperaba a que Hande terminara de llorar para consolarla, él anticipaba su dolor. Vean de nuevo esas escenas de conflicto, o incluso de reconciliación. Cuando Hande mostraba vulnerabilidad, los ojos de Kerem se suavizaban de una manera muy específica. No se trataba solo de parecer triste o preocupado, había una profundidad en su mirada que denotaba empatía genuina, una comprensión de lo que Hande estaba sintiendo. A veces esa empatía se traducía en una ligera inclinación de la cabeza, como si estuviera absorbiendo su dolor, o en la forma en que sus propios labios se fruncían un poco, reflejando la angustia de ella. Estos son los detalles que los actores veteranos añaden a su repertorio, y Kerem, a pesar de su juventud, demostró tener un dominio asombroso de estas sutilezas. Consideren también las escenas de tensión romántica. No siempre se trataba de besar o de declarar amor eterno. A menudo, la verdadera magia estaba en la anticipación, en esa chispa que saltaba entre ellos antes de cualquier contacto físico. Kerem era un maestro en usar esa anticipación. Observen sus manos. En muchas ocasiones, cuando estaba cerca de Hande, sus manos no estaban simplemente colgando inertes. Podían estar ligeramente entrelazadas a su espalda, o sus dedos podían tamborilear rítmicamente en su muslo, o incluso podía jugar discretamente con el borde de su camisa. Estos son actos nerviosos, sí, pero en el contexto de una escena romántica, se convierten en una manifestación de su deseo reprimido, de la intensidad de sus sentimientos que luchaban por salir. Es un juego de poder y vulnerabilidad, todo encapsulado en un pequeño gesto de su mano. Y no podemos olvidarnos de las miradas.
Las miradas son el lenguaje universal del alma, y Kerem Bürsin las utilizaba con una maestría digna de un pintor. En las escenas con Ande sus miradas no eran unidireccionales. Había un diálogo silencioso entre ellos. Cuando Ande decía algo importante, Kerem no solo asentía, sus ojos registraban cada palabra, cada matiz. A veces sus pupilas se dilataban ligeramente indicando sorpresa o admiración. Otras veces sus cejas se arqueaban de forma casi imperceptible, mostrando incredulidad o una profunda reflexión. Y en los momentos de amor, sus miradas se fundían, transmitiendo una conexión tan profunda que trascendía la pantalla. El detalle secreto aquí es cómo esas miradas no eran solo un te estoy mirando, sino un te entiendo, un te deseo, un estoy aquí para ti, todo ello sin que él tuviera que pronunciar una sílaba. Otro detalle interesante y que a menudo se pasa por alto, es la forma en que Kerem utilizaba el espacio y la distancia con Ande. No siempre se trataba de estar pegados el uno al otro. En ocasiones, la distancia entre ellos era tan significativa como su cercanía. Cuando estaban en medio de una discusión o un malentendido, Kerem podía dar un paso atrás, no para alejarse físicamente, sino para crear un espacio de reflexión, para procesar la información. O podía dar un paso adelante casi imperceptiblemente, cuando sentía que Ande estaba a punto de ceder o de abrirse. Estos movimientos sutiles, estas coreografías no escritas de su interacción física, añadían una capa de realismo y complejidad a sus personajes. Era como si sus cuerpos estuvieran en constante conversación, comunicando tensiones, deseos y reconciliaciones de formas que iban más allá del guión. Y piensen en los silencios. Los silencios en la actuación son tan importantes como las palabras. En las escenas donde Kerem y Ande estaban juntos y había un momento de pausa, de reflexión, Kerem a menudo añadía un pequeño gesto que llenaba ese silencio de significado. Podía ser una leve sonrisa que se dibujaba en sus labios, como si estuviera recordando algo bonito, o un suspiro apenas audible que denotaba cansancio o alivio. Estos pequeños actos de relleno no eran gratuitos, eran la manifestación de los pensamientos y sentimientos internos de su personaje. Era como si estuviera compartiendo un fragmento de su mundo interior con el espectador, sin necesidad de articularlo. En resumen, el detalle secreto de Kerem Bürsin en la serie de Ande Erçel, ese que no verás si no pones atención, reside en su maestría para utilizar el lenguaje corporal, las microexpresiones faciales y la interacción sutil con su coprotagonista para transmitir emociones complejas, pensamientos ocultos y una profunda conexión. No se trata solo de decir el texto, sino de ser el personaje, de encarnarlo en cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada respiración. Es esa autenticidad que, aunque no la identifiquemos conscientemente, percibimos y nos hace empatizar con los personajes y con la historia que se cuenta. Kerem demostró ser un actor muy completo, capaz de dotar a su personaje de una profundidad y una humanidad que trascendieron la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de la actuación de Kerem Bürsin y de esos pequeños secretos que hacen que una serie sea verdaderamente memorable. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí y que hayan pasado este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Habían notado estos detalles? ¿Hay algún otro actor o escena que les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.